Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy les traemos un tema fundamental, uno que aparece en absolutamente todos los lenguajes, arreglos y colecciones. Voy a presentar a mis compañeros, que es Dani Changa, mi persona Kevin Medina, Ariel Sánchez y Michael Nassim, Michael Nassim. Hola, hola Kevin, gracias. Para mí este tema es especial porque es de los primeros que entendí cuando empecé a programar, pero también es uno de los que más profundidad tiene. Parece fácil, pero tiene muchas implicaciones. Totalmente. Además, creo que todos hemos cometido errores clásicos con arreglos, como pasarse del índice. Sí, ¿cuántas veces me salía el famoso Index Outcome of Bounds Exception? Pero bueno, de los errores se aprende. ¿Listo para hablar del tema? Claro que sí. ¿Qué es un arreglo? Bien, arranquemos con lo básico. Ariel, cuéntanos qué es un arreglo. Bueno, una definición sencilla sería un arreglo es una estructura de datos ordenada, donde guardamos varios elementos del mismo tipo y cada uno accede usando el índice numérico, que normalmente empieza en ser. Una característica clave es que su tamaño es fijo. Una vez que dices quiero un arreglo de 10 elementos, ya no puedes agrandarlo o achicarlo. Y eso sorprende al inicio porque uno piensa, ¿por qué puedo simplemente agregar uno más o y listo? Pero es porque los arreglos están almacenados de forma continua en memoria. Esa es la razón de su velocidad. Acceder a RAID 5 es extremadamente rápido porque el programa sabe exactamente dónde está ese elemento. Algo que también es interesante es que los arreglos son la base de estructuras más complejas. Incluso muchas colecciones internamente usan arreglos dinámicos, como es el famoso array list de Java, que simplemente crea un arreglo más grande y copia los elementos. Ok, entonces resumiremos con unas palabras clave, que son ordenados, rápidos, del mismo tipo, tamaño fijo. Pero ¿qué pasa si no sabemos cuántos datos tendremos? ¿Por qué nacen las colecciones? Bueno, aquí entran las colecciones. Nacen porque en la vida real rara vez sabemos cuántos datos tendremos. Exacto. Imagina una lista de usuarios. ¿Puede garantizar que siempre serán exactamente 10? Probablemente no. Las colecciones permiten crecimiento dinámico, agregar, eliminar, buscar, ordenar, cosas que un arreglo no puede hacer por sí mismo. Además de que existen distintos diseños para diferentes necesidades. Las listas que mantienen el orden y aceptan repetidos, los sets que no permiten elementos repetidos, los mapas que almacenan para pares, claves, valor, y cada una resuelve un problema distinto. Es decir, mientras que un arreglo es general, las colecciones ya vienen pensadas para casos específicos. Vamos a hacerles un ejemplo. Dejemos la teoría un momento. Supongamos un curso universitario donde guardamos los nombres de los estudiantes. ¿Qué usarían? Bueno, si el curso siempre tiene exactamente 30 estudiantes, un arreglo sería perfecto. Pero si hay la posibilidad de añadir estudiantes, retirar, inscribirlos tarde, etcétera, entonces ya usaría una raíz. Y sí, además necesito que no se repitan nombres porque deben ser únicos, usaría un hat set. Y si quieres asociar cada estudiante con una calificación final, uso un cache map donde la clave es el nombre y el valor es la nota. Ahí se ve clarísimo cómo cada estructura tiene su caso ideal. La ventaja de los arreglos. Depender un poco los arreglos, porque aunque hoy usemos colecciones para casi todo, los arreglos siguen siendo importantísimos. Sí, sus ventajas son fuertes. Son muy rápidos, usan menos memoria, son simples y permiten acceso directo por índice. Y como programador, entender lo que es arreglos te ayuda a entender cómo funciona la memoria y eso te hace mejor desarrollador. Bueno, compañeros, ahora las ventajas de colecciones. Crecimiento dinámico. Métodos ya implementados como add, remove, contains y sort.
estructuras más inteligentes como árboles o tablas hash. Sí, estos son más seguros. Muchos errores que ocurren por manejo manual de arreglos desaparecen con colecciones. Y en proyectos reales, lo normal es trabajar con colecciones porque nos dan flexibilidad a largo plazo. Desventajas de cada una. Desventajas de los arreglos serían el tamaño fijo, operaciones manuales tediosas como insertar en el medio y no tienen métodos avanzados. De las colecciones, usan más memoria, tienen sobrecarga extra al ser estructuras más complejas. Pero aún así, la mayoría de aplicaciones modernas usan colecciones casi siempre. Errores comunes. Chicos, ¿qué errores recuerdan haber cometido con arreglos o colecciones? Yo una vez intenté acceder al índice 10 en un arreglo de 10 elementos. Olvidé que el último índice era 9 y se cerró todo el programa. El mío fue peor. Una vez traté de eliminar elementos de una array mientras lo recorría. Resultó un corrupt modification exception que me tomó una tarde entera entender. Yo trabajaba en un hazmat y no entendía por qué el orden cambiaba. Ahí aprendí que los mapas no garantizan el orden, a excepción de algunos. A todos nos pasa, jaja, pero eso es lo que hace esos temas importantes. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de código. Imaginen este arreglo. Vamos a tener un arreglo de tipo entero llamado edades y va a ser de tamaño 3. Y aquí solo voy a tener tres espacios y no puedo agregar un cuarto sin crear otro arreglo. Pero con un array list sería array list integer edades igual a new array list. Y ahí puedo agregar edades.add 20 todas las veces que quiera. Y si quiero un set, sería hash set string nombres es igual a new hash set puticom y listo, nunca habrá repetidos. ¿Cuándo usar cada uno en proyectos? Quiero que cada uno diga un caso real donde usaría arreglo y otro donde usaría colecciones. Bueno, el arreglo lo usaríamos con datos fijos como días de la semana y una colección con listas de usuarios. Un arreglo sería los colores de un semáforo. Una colección sería el historial de tránsito, de transacciones. Arreglo una matriz de píxeles en una imagen y la colección productos en un carrito de compras. Listo, compañeros, qué conversación tan completa y resumida. Hoy vimos qué es un arreglo, por qué existen las colecciones, sus desventajas, ventajas, casos prácticos y errores comunes, sus ejemplos reales de uso. Igualmente, gracias, compañeros. Y recuerden, dominar arreglos y colecciones es dominar la base de la programación moderna. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast, donde analizaremos los temas importantes de la programación moderna. Hoy tenemos uno que parece sencillo, pero es clave en el diseño orientado a objetos. Las relaciones entre clases. Estas relaciones son lo que permiten que un sistema tenga lógica, estructura y coherencia. Así que como siempre me acompañan mis compañeros de grupo, Michael Nasimba, Ariel Sánchez, Dani Guanochanga. A continuación mi compañero Ariel Sánchez. Muy buenas a todos. Este tema me gusta mucho porque es de los que separan a un programador principiante de un intermedio. Cuando tienes relaciones entre clases, empiezas a diseñar sistemas más profesionales. Exacto. A veces pensamos que solo es crear clases por crear, pero en realidad lo importante es cómo se relacionan. Esa es la parte que determina si tu código será fácil de mantener o un dolor de cabeza. Tal cual.
Yo lo he experimentado en proyectos reales. Si modelas mal las relaciones, todo se cae. Así que feliz de aportar algo hoy. Me alegro mucho que aportes, compañero. ¿Qué son las relaciones entre clases? Muy bien, empecemos definiendo. Ariel, ¿qué son exactamente las relaciones entre clases? Son formas de conexión entre clases dentro del paradigma orientado a objetos. Podremos pensar en ellas como una clase necesita o utiliza otra. Las principales son asociación, agregación, composición y herencia. Cada una modela un tipo distinto de relación real. Sí, y entenderlas ayuda con muchísimo porque permite representar entidades reales de forma mucho más fiel. Por ejemplo, como un profesor se relaciona con un curso o como un auto se relaciona con un motor. Hablaremos sobre la asociación. Empecemos por la asociación. ¿Qué es exactamente? La asociación es una relación suave, por decirlo así. Es cuando una clase conoce a otra o trabaja con otra, sin que dependan estrictamente para existir. Por ejemplo, un profesor y un curso. Un profesor puede existir sin un curso específico y viceversa. Sí, y puede ser unidireccional o bidireccional. Unidireccional, el profesor conoce el curso, pero el curso no guarda referencias al profesor. Bidireccional, ambos se conocen. En código suele verse como que una clase tiene un atributo que apunta a otra clase tipo class, profesor, abro llaves, curso, en minúsculas curso asignado punto y coma, guión. Slide, ahí, llaves. Entonces, en asociación, ninguna depende totalmente de la otra. Exacto, es la relación más general. Muy bien, hablaremos sobre la agregación. Tiene un pero sin dependencia total. Pasemos ahora a la agregación, que siempre genera dudas y cómo le explicarían. La agregación es una relación, tiene un, pero donde los objetos no dependen para existir. Un ejemplo típico es una escuela tiene estudiantes. Si la escuela deja de existir, los estudiantes pueden existir, pero separados. Es una relación de todo y partes, pero con independencia. En un UML se representa con un rombo blanco. Otro ejemplo sería una lista de reproducción musical que tiene canciones. Si elimino la playlist, las canciones siguen existiendo. Y hablaremos sobre la composición, que es la relación más fuerte, que es como la hermana estricta de la agregación. Sí, la composición implica que la clase contenida no puede existir sin la clase contenedora. En un ejemplo clásico que podemos utilizar es un motor y su auto. Si el auto se destruye, el motor deja de existir como objeto lógico en el sistema. Otro ejemplo sería una casa contiene habitaciones. Las habitaciones no existen por sí solas. Un código suele representarse como objeto creado dentro de la clase. Ejemplo en Java, la clase auto, eh, llaves, motor 1 es igual a new motor, de paréntesis, punto y coma, y cierro llaves. Entonces, una diferencia rápida entre las dos que hemos visto. Agregación, las partes pueden vivir sin el todo. Composición, las partes dependen del todo. Exactamente. Ahora vamos a hablar sobre la herencia, probablemente la relación más conocida. Sí, la herencia modela una relación de tipo es un. Por ejemplo, un perro es un animal. Un carro deportivo es un carro. La clase hija hereda atributos y métodos
de la clase padre. Eso nos permite reutilizar código y crear jerarquías. pero también puede generar problemas si se abusa. Herencia mal usada crea estructuras rígidas y difíciles de modificar. Entonces, no siempre es la mejor opción. Exacto. Hoy en día hay una frase que se repite mucho. Prefiero composición sobre herencia porque la composición de más flexibilidad. Ejemplos prácticos. Quiero que hagamos un ejercicio rápido. Supongamos que estamos diseñando un sistema de facturación. Tenemos de estas clases. Cliente, factura, producto, detalle, factura. ¿Cuál relación usarían entre cada Bueno, una? bueno, entre cliente y factura tenemos una asociación. Un cliente puede tener varias facturas, pero ambas existen por separado. Entre factura y producto es una agregación. La factura tiene productos, pero los productos existen en catálogo, aunque la factura no. Y entre factura y detalle factura, ahí sí aplicamos composición. Un detalle factura no existe sin una factura que lo contenga. Exacto. Así se modela un sistema real. Ahora pensemos en herencia. ¿Cómo aplicarían herencia en un sistema de transportes? Yo lo haría en una clase vehículo que tiene atributos generales como velocidad, color, placa, y de ahí heredaría carro, motor, camión. Y si quisiera agregar vehículos más específicos como un taxi, un bus urbano, simplemente heredan de carro o de vehículo. ¿Me puedes Pero ayudar? siempre asegurándome de que la relación es tenga sentido. Un taxi es un carro, pero un motor no es un vehículo. Así que no debería heredar de vehículo. Errores comunes al modelar relaciones. Hablemos ahora de los errores más comunes que han visto. Error uno: usar herencia por todo. He visto clases como class, usuario, extends, cliente, cuando eso no tiene ningún sentido. Un, un error 2 sería no diferenciar agregaciones de composición. Muchos desarrolladores ponen composición donde habría una agregación. También crear relaciones innecesarias. A veces ponen una referencia entre clases solo por si acaso la necesito. Esto llena el código de dependencias inútiles. Sí, lo típico. Por si acaso en el futuro quiero acceder a esto. A ver, un consejo para modelar bien estas relaciones. ¿Qué consejos darían para modelar relaciones correctamente? Primero piensa en el mundo real. ¿Quién pertenece a quién? ¿Quién depende a quién? Eso normalmente responde casi todo. Segundo, usa herencia solo cuando la herencia sea verdadera, clara y permanente. En caso de duda entre agregación o composición, pregunta, ¿la parte puede existir sí sin el todo? Si sí, es agregación. Si no, es composición. Clarísimo. Un ejemplo completo. Hablaremos sobre un sistema universitario. Antes de ir cerrando este podcast, construyamos juntos un ejemplo completo. Un sistema universitario tenemos universidad, facultades, estudiantes, profesores, cursos. ¿Cómo lo modelarían? La universidad tiene facultades, que tendría una relación de composición. Si cierras la universidad, las facultades dejan de existir. Las facultades tienen cursos, es una agregación. Un curso podría existir en otra facultad o moverse. Los estudiantes se asocian a los cursos, es la asociación. Los estudiantes existen aunque no se matricule. Los profesores se asocian a los cursos, que tienen una relación de asociación también. Herencia
Podríamos tener una clase persona y de ahí heredaríamos estudiantes y profesores. Muy bien, chicos. Hoy también hablamos profundamente sobre asociación, agregación, composición, herencia, diferencias y ejemplos, consejos para modelar mejor, errores comunes y un sistema completo como ejemplo. Las relaciones entre clases son fundamentales para crear sistemas ordenados y fáciles de mantener. Gracias a todos por escucharnos en este gran podcast y gracias a ustedes chicos por la conversación tan detallada. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, donde hablamos de programación de manera sencilla, útil y con ejemplos reales. Hoy tenemos un tema clave también sobre la programación orientada a objetos, que se llama interfaces y clases abstractas. Para este episodio también me acompañan mis compañeros de grupo. ¿Qué tal a todos? Muy bien y emocionado porque estamos aquí nuevamente en un nuevo tema. Me ha costado un poco entender pero sé que hoy lo vamos a aclarar todo en concreto. Todo excelente. Este tema es fundamental para diseñar un buen software, así que genial de estar aquí. ¿Qué es una clase abstracta? Para empezar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente una clase abstracta? Claro, una clase abstracta es básicamente una clase que no se puede instanciar directamente, es decir, no puedo crear objetos de ella. Su función es servir como una plantilla para otras clases. Contiene métodos que ya están implementados y otros que son solo declarados, llamados métodos abstractos. Las clases que heredan de ellas están obligadas a implementar esos métodos que faltan. O sea que es como una especie de base de común, como un modelo incompleto que otras clases tienen que terminar. Exacto. Por ejemplo, pensemos en una clase abstracta llamada animal. Sabemos que todo animal hace sonido, pero cada animal hace de manera distinta. Entonces, hacer sonido podría ser un método abstracto. La clase hija como perro o gato serían las que definen el sonido específico. Buen ejemplo. ¿Algún comentario final sobre las clases abstractas? Sí, algo importante, las clases abstractas pueden tener atributos, constructores y métodos ya implementados, lo cual las hace muy útiles para compartir códigos común entre clases similares. ¿Y qué es una interfaz en programación? Ahora pasemos a las interfaces. ¿Cómo explicarían qué es una interfaz? Bueno, una interfaz es como un contrato. Define qué métodos deben tener las clases que la implementan, pero no especifica cómo deben ser esos métodos. A diferencia de las clases abstractas, una interfaz no tiene atributos normales ni métodos con código. Entonces, esa es la razón por la que dicen que una interfaz solo declara qué debe hacerse, pero no cómo hacerlo. Correcto. Una interfaz solo dice, hey, si tú implementas esta interfaz, debes tener estos métodos, pero como los implementaste, ya es cosa de tu clase. Pero como los Y agrega algo muy importante. Una clase puede implementar varias interfaces al mismo tiempo. Eso te permite tener la famosa herencia múltiple sin los problemas que tienen los lenguajes como C++. Entonces, una interfaz sería más para definir comportamientos comunes, no estructuras. Así es, por ejemplo, una interfaz volador puede ser implementada por un pájaro, un avión o incluso un dron. No son de la misma familia, pero todos pueden volar. Las principales diferencias. Dani, ¿quieres ayudar mencionando alguna diferencia clara entre interfaces y clases abstractas? Claro, lo primero que se me viene a la mente es que una clase abstracta solo puede heredar de una sola, pero con interfaces puedes implementar varias. Muy bien. Otra diferencia es que en las clases abstractas puedes tener atributos y métodos ya implementados, mientras que una interfaz normalmente solo tiene métodos abstractos. Y una diferencia importante en el diseño es que una clase abstracta se usa cuando varias clases comparten una estructura base, mientras que una interfaz se usa cuando varias clases comparten comportamientos aunque no tengan nada que ver entre sí. Perfecto, creo que está quedando clarísimo. ¿Cuándo conviene usar cada uno? Ahora algo clave. ¿Cuándo se conviene usar una clase abstracta y cuándo una interfaz? Yo diría que cuando varias clases son realmente parte de una misma familia lógica, conviene usar una clase abstracta. Por ejemplo, vehículo. Todos los vehículos comparten atributos como color, velocidad, peso, etcétera. ¿Y dónde queda la interfaz? La interfaz se usa
cuando varias clases diferentes comparten una misma habilidad. Por ejemplo, imprimir. Puede imprimirse un documento, una factura o un dibujo. No son de la misma familia, pero todos pueden imprimirse. Muy buen ejemplo. Nasimba, desde la arquitectura de software, ¿cómo se usan estos conceptos en proyectos reales? Te puedo dar un ejemplo en apps, labs o servicios. Cuando definimos módulos, usamos interfaces para establecer contratos entre componentes. Esto permite que equipos diferentes trabajen en paralelo sin que esto se rompa. Ah, me toca a mí. Obvio. Exacto. Una clase abstracta para agrupar código común en un proyecto reciente. Todas las clases de procesamiento de datos heredaban de una clase abstracta que tenía la lógica compartida. Eso me ayuda mucho a entender qué herramienta usar según la situación. Vamos cerrando. ¿Qué les gustaría que el oyente recuerde? Que una clase abstracta es una plantilla con estructura y métodos que las clases hijas deben completar. Que una interfaz es un contrato que define comportamiento, sin importar de qué familia provenga la clase. Y que elegir bien entre interfaz o clase abstracta hace que tu software sea más limpio, mantenible y organizado. Perfecto. Y así cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo.